En el artista invitado el día de hoy vamos a tener una entrevista exclusiva que se le hizo a Grisbel Medina, esa chica empoderada, esa chica que nos ha dado ejemplo de que una mujer puede, si usted quiere, puede. Vamos a escuchar esa entrevista de Grisbel Medina. Sobre cómo podemos, cómo la comunicación corporativa también en el contexto de los derechos humanos. Por eso quisiera comenzar preguntándote, Grisbel, ¿desde cuándo tú comenzaste a comunicar con un enfoque de derechos humanos y cómo lo has hecho para compartirlo, sobre todo con todas esas personas que están aquí, estudiantes del periodismo o de cualquier otra área? Yo tuve el privilegio de trabajar 15 años para el Listín Diario y aquí decimos coger la guata de trabajar en una redacción pequeña. Eso obliga a tener que escribir de todo. Y mientras en Santo Domingo hay más divisiones, economía, deportes, sociales, el que trabaja en una redacción, digamos, de provincia, tiene la obligación de estar en la mañana en el vertedero de café y en la tarde darse una suapeadita en el baño del periódico para ir a cubrir un cóctel social y estar en un escenario de privilegio, digamos, de lujo de la ciudad. Entonces las reporteras que están aquí saben a lo que yo me refiero y tuve el privilegio de hacer esa función durante 15 años y quien hace de reportera sabe que todos los días son diferentes. Entonces, cuando yo comencé a conocer de perspectiva de género, cuando llegaba a una comunidad, siempre me preguntaba dónde estaban las mujeres, qué hacían los niños y las niñas y dónde estaba la gente joven. Regularmente desechaba a las personas que cuando yo llegaba con mi camioneta de listín eran las primeras que llegaban. Regularmente quien sale adelante es la gente que tiene algo menos interesante que decir. Así es. Y yo me preocupaba por dónde están las mujeres. Si es un domingo y alguien está en dominó adelante, ¿dónde están las mujeres? En la parte de atrás lavando la ropa y con los rolos puestos. Entonces, yo siempre me preguntaba sobre esas otras poblaciones y eso me ayudó a tener una mirada más integral de la vida, a proyectar a la comunidad de manera más global y a ser más justa con mis contenidos. Regularmente quien sale primero es la gente que quiere visibilidad, no necesariamente contar aquello que le duele a la comunidad para poder ventilarlo en un periódico en ese entonces como el Listín Diario, que fue en un tiempo el periódico, con permiso de las otras, ¿verdad? Entonces, eso me permitió a tener un conocimiento, a desarrollar más empatía y mis textos eran digamos que más justos con las comunidades. Luego en el mundo corporativo, que ya yo tenía ese ADN, claro, eso no se aprende de la noche a la mañana. Yo me fui formando, yo soy una de las hijas periodistas de Mirta Rodríguez Calderón, una cubana que fundó en República Dominicana la Asociación Dominicana de Perspectiva de Género con varias periodistas dominicanas. Viajé a muchos congresos de mujeres, me nutrí con las mexicanas que han avanzado mucho en eso, como Sara Lovera, y entonces fui aprendiendo en el camino y eso lo he llevado al mundo corporativo. Aunque ya yo no esté como reportera, escribiendo noticias todos los días, yo me preocupo de que cada pieza que yo pueda trabajar, unas memorias, el discurso a un presidente, tenga una mirada de derechos, no tenga una línea discursiva, no sea una especie de contenido machómetro, sino que estén reflejadas ahí las mujeres, la juventud, las personas adolescentes, los niños y las niñas, las comunidades en sentido general. O sea que ha sido un proceso de aprendizaje y de mantenerse curiosa del mundo, porque vivimos evolucionando y siempre hay una oportunidad para hacerlo mejor. Claro. Yo aprovecho eso que dices para yo también comentar algo desde mi experiencia, y es que precisamente en esas historias, en ese que está detrás, en ese que no va de siempre delante de la cámara, que quiere figurar, es que están precisamente las historias más bonitas. Yo cuando hacía reporterismo de economía me contaba historias hermosísimas con los productores del campo, por ejemplo, muchas historias muy bonitas que merecen ser reflejadas en los medios de comunicación. Y me gané muchos boches, Lilian, porque yo siempre miraba, como yo comencé en Listín Diario como pasante,
y llegué a ocupar posiciones de gran valor y tuve la oportunidad de entrenar a muchas de las periodistas por un año, que ya son mis hijas, porque los años avanzan y pisan. Entonces, yo hice muchos reportajes de cada vez que llegaba una persona jovencita a un canal de televisión, reporteras que representaban aquí, bueno, Ruth y Yomaira lo saben, que eran las representaciones más jóvenes de Teleantillas y Telesistema. Yo hacía entrevistas y me la ingeniaba para crear un reportaje de esa gente joven que lo estaba haciendo bien, de motivación. Y gente muy veterana me llamaba y me decía, ¿qué tú estás dándole ala a esos reporteros nuevos, haciéndole página entera en ese periódico? Pero la gente necesita que le digan que están haciéndolo bien, es decir, necesita esa motivación, no es regalar el piropo, sino una motivación de alguien que lo está haciendo bien a través de una reseña. Por eso es muy importante cuando escogemos quién es nuestra línea de personas entrevistadas, a quién le estamos dando el privilegio de ponerle ese pantallazo delante y esa fotografía. Y por eso lo importante de los pies de foto y los créditos. Una foto no se hace sola, alguien la hizo. Quien aparece en la foto necesita saber e identificarse. O sea, no saber, no soy yo que estoy ahí, no. El pie de foto, la autoría, los créditos, eso tiene un gran valor. Y desde el ámbito corporativo, tú que has estado trabajando últimamente vinculada a más empresas, ¿tú crees que hoy en día las empresas realmente tienen interés y dan la real importancia a reseñar, por ejemplo, su compromiso con los derechos humanos? A nivel corporativo se ha avanzado mucho, pero todavía las grandes empresas dominicanas y las instituciones, cuando vas a su salón de conferencia, las 32 fotos que tienen son de hombres. O sea, todavía hay una resistencia para la silla que ocupa el poder. Y en una silla que ocupa el poder, ahí se decide qué comen los dominicanos y las dominicanas. O sea, que quien tiene el poder, quien maneja el dinero tiene el poder. Tú sabes que tú eres una especialista en esa área y en otras. Entonces, se ha avanzado mucho porque no se está percibiendo el tema de los derechos humanos únicamente como que si yo lo hago me veo sexy y gano reputación, sino que se ha ido ganando en compromiso gracias a los programas de agencias internacionales y gracias a muchos líderes jóvenes que han entendido que entregar un cheque a una comunidad no es para verla disminuida, ni que tú estás por debajo de mí porque yo te entrego un cheque. Incluso eso ha cambiado. El estilo de la donación ha cambiado. De que yo te entrego un cheque y salgo contigo, yo entregándote. Quien entrega tiene poder sobre quien recibe. Entonces, la responsabilidad social corporativa ha ayudado mucho, porque ha entrado gente que conoce de ese aspecto, que especifica ejes de acción como educación, salud, inclusión, y eso ha permitido que ese dinero con que cuentan las empresas puede ir a programas, más que entregarte un cheque, que te entrego, te dono y no te vuelvo a ver, sino que las empresas ya se han ido involucrando en los procesos y han traído a su población organizacional a ser parte de las acciones de responsabilidad social corporativa. Todo eso es comunicación, todo eso manda un mensaje positivo y nunca se va igual un empleado o una empleada que participa de una jornada de siembra, que conoce una comunidad, que se toma un café con la comunidad, que conoce a las mujeres y que sabe y que vive en la propia piel cómo están trabajando las comunidades para sobrevivir. O sea que yo entiendo que hemos ganado muchísimo como país, pero todavía falta. Y una parte positiva ha sido la gente que se está formando en comunicación, que está siendo reclutada en esas empresas. Yo siempre digo que en las inauguraciones de actividades corporativas, empresariales, tú ves una mesa de honor, gracias a Dios que ya están saliendo de moda la mesa de honor, porque eso no es fácil. Una mesa de medio kilómetro y hay 25 hombres y solamente una mujer. Entonces eso no es porque nosotros nos cogió con eso, sino que no hay ningún equilibrio ni siquiera visual con ese tipo de cosas. Lo grande es que los discursos de esos 22 hombres, quienes lo hacen son las directoras ejecutivas, que son mujeres. Entonces creo que hemos ido
hemos ido avanzando y hace falta que nos importe mucho cada línea, cada encuadre, cada guión, o sea, no hacerlo en automático, aunque la inteligencia artificial ayude, pero como ponerle corazón para saber cuándo estamos siendo realmente equilibrados con el discurso, con la palabra, porque todo cuenta, y como dijo Elvira, lo que no se menciona simplemente no existe. ¿Y qué tan importante es que una empresa comunique su compromiso, por ejemplo, con aspectos como la igualdad de género, la inclusión, y cómo hacerlo adecuadamente, más allá de simplemente, porque hoy se puede pensar que cuando las empresas dicen, bueno, yo tengo, reflejan su responsabilidad social, su compromiso con el medio ambiente, con temas como la igualdad, y a veces uno siente, bueno, eso quizás es simplemente para promocionarse, porque como hoy es exactamente lo que tú acabas de decir, pero ¿cómo realmente demostrar que es un compromiso real y cómo manifestarlo a través de la comunicación? Para responder eso, yo tengo un ejemplo que le he mandado una imagen a unas cuantas de ustedes, se la mandé a Elvira, a ver si la podemos proyectar aquí, vía WhatsApp. Las empresas tienen que atreverse, y lo hizo Grupo Ramos hace unos años, el tronco de la sirena, con esta publicidad. En página completa, que ustedes saben que en un periódico eso vale más de 100,000 pesos. El anuncio decía, creamos monstruos cuando les decimos, deja eso, mijo, que tu hermana lo friega. Y por supuesto el reguero de plato, que a nadie le dan un premio Nobel por fregar. Entonces, el anuncio dice abajo, conmemoramos hoy y todos los días la constante lucha por la igualdad de género, cambiando la manera en que enseñamos a nuestros hijos sobre la distribución de tareas en casa. Hace 20 años eso era impensable, que una empresa como Grupo Ramos se atreviera a hacer un tipo de anuncio como eso, porque la narrativa de la publicidad para un Día Internacional de la Mujer o un 25 de noviembre, que se acuerdan de nosotras, esas dos fechas mucho, era una prosa de mujer abnegada, valiente, toda esa cosa bonita que se escribe muy lindo, pero que en la práctica es solo palabras. Entonces, esa es mi respuesta. Trabajando las piezas que pasen por nuestras manos, y las que no vayan a pasar, meter el ojo para poder contribuir. Por supuesto. Entonces, la etiqueta, la igualdad comienza en casa, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Para mí eso es una acción disruptiva, atrevida, valiosa, que le hace justicia. Yo soy hija de un hogar que tuve que ver una de mis familias de tíos cercanos, donde yo tengo 5 primos y los 5 le lavaba la ropa y le servía todo. Wow. Mi prima, que era la única mujer del grupo, que no cogía una libra nunca, porque era la primera que se levantaba y la última que se acostaba. Entonces, cuando empresas como esa, como Grupo Ramos, empresas como esas, hacen ese tipo de narrativa y proyección y lo pagan, porque la publicidad es muy costosa, yo entiendo que hay gente que se está preparando y que vale la pena, porque que todo el mundo colabore, porque la casa es de todos, y como estamos en ese pequeño universo primario, así también lo vamos a hacer trascender en la sociedad.